Buenas tardes, hoy viernes 15 de febrero. Espero que estén todos muy contentos, ya que hoy fue día de pago, el día de ayer, y pues hay que gastar, disfrutar, dicen muchos de la vida. Solamente se vive una vez, muchos afirman, y bueno, yo respeto sus preferencias. Llamemos a nuestro programa del día de hoy antídotos. ¿Antídotos contra qué? Yo diría antídotos contra la violencia, antídotos contra el mal humor, antídotos contra la depresión, antídotos contra la falta de control de sí mismo. Y yo creo que con esto es más que suficiente. El tema, desde luego, no es fácil. Esto es sumamente complejo. Curiosamente y de manera extraña para muchos, Aristóteles trata estos temas en un libro que no se antojaría que los contuviera. Me refiero a su obra magistral, yo diría no superada hasta la fecha, a pesar de que una obra similar la tiene Perelman. Me refiero específicamente a retórica. Todos piensan que retórica contiene consejos para el orador, pero más bien en este caso sería Cicerón el que debería dar las recetas. Aristóteles, siendo filósofo, un humanista a toda prueba, creo que contiene aspectos muy interesantes. Se los comento porque es lo primero que recomendaría yo. Alguien me decía, después de un problema muy severo, de un accidente, que le recomendaran que tenía que leer mucho. Había sufrido fractura craneal y muchos problemas más, muchas complicaciones, y había lagunas, pérdida de memoria, su capacidad cognitiva había descendido muchísimo, etc. Obviamente había depresión y muchos otros trastornos. Entonces le recomendaron lectura. Yo estoy de acuerdo con eso, lectura. ¿Pero qué lectura? Tenemos que leer, pero con la finalidad de penetrar o compenetrarnos en ella, es decir, utilizar nuestro aspecto cognitivo para poder reflexionar. Entonces necesitamos lecturas de tipo filosófico, lecturas de crecimiento humano, pero estas lecturas de crecimiento humano creo que serían posteriores, así como las de corte psicológico. Yo iría primero al aspecto cognitivo, pero desde un punto de vista buscando la racionalidad. No porque no seamos racionales. Recordemos que el ser humano por definición es animal racional. Pero una cosa es la capacidad de razonar y otra cosa es el orden. Entonces, la filosofía, específicamente la lógica, quien pueda recurrir a sus libros de lógica, pues yo les recomendaría bastante que vean ya la lógica tradicional o bien la lógica simbólica. ¿Por qué? Porque nos permite realizar ejercicios mentales. Ustedes pueden ejercitar sus manos, sus piernas. Hoy se utiliza mucho el ir a gimnasios. Y sí, obviamente el cuerpo, los músculos se forman, malo cuando hay excesos, pero bueno, también respeto las preferencias. Pero lamentablemente el cerebro nunca lo ejercitamos. Entonces, una forma de ejercitar el cerebro va a ser precisamente la lectura de libros filosóficos, de libros de ética. Es decir, libros de ética por una parte y libros filosóficos. De los filosóficos yo les recomiendo fundamentalmente, repito, el de retórica de Aristóteles. Pero también yo recomendaría ética Nicomaquia, también de Aristóteles. Creo que con este par de obras tendrían para entretenerse. Obviamente, pues al principio va a costar un poco de trabajo dar lectura porque no estamos acostumbrados a ello. Pero bueno, nos van a servir para comenzar a ejercitar desde la noche, de tal suerte que si empezamos a leer cualquiera de estas obras,
seguramente al cuarto o quinto renglón nos vamos a quedar profundamente dormidos. Bueno, este es al principio, pero poco a poco iremos aprendiendo a dosificar y a entender y a disfrutar con esta lectura que nos va a provocar, repito, reflexión. Esto desde luego, dirían, ¿y para qué? ¿Qué tiene que ver con lo que acaba de decir de evitar violencia, de evitar falta de control de sí mismo, etcétera? Pues, aunque usted no lo crea, este tipo de lecturas que provoca reflexiones va a ser una especie de masaje cerebral. Esto desde luego lo digo yo y lo constatará usted. Esto no está supeditado a réplica ni a discusión. Sé que todo lo que uno dice, obviamente cuando es público sobre todo, pues va a recibir críticas, sobre todo de gente ociosa, de gente perniciosa, gente que no es optimista, todo lo ve mal, nada le gusta, si hay aire porque hay aire, si hay sol porque hay sol. Esa gente pesimista, esa gente que no ha probado este tipo de experiencias, obviamente las va a reprobar. Usted, si realmente quiere evitar violencia, estar contento, evitar depresión, va a tener el gusto de evitar esos problemas si usted lee lógica. ¿Por qué lógica? La lógica tiene como finalidad principal el ordenar el pensamiento. Pensemos, recordarán el método pasado del contraste. Pensemos, ¿qué es lo que estudia la psicología? ¿Qué es lo que resuelven los psicólogos, sobre todo conductistas? Pues el desorden, es decir, una neurosis, una psicosis, no sé, cualquier enfermedad de tipo emocional es un desorden mental. Si nosotros tomamos un libro de lógica y lo llevamos dedicándole 15 minutos diarios, 15 minutos a la práctica, vamos a notar que tenemos un orden en todo. Empezamos a planear, a no perder el tiempo, a no ver televisión con cosas banales y sobre todo de tipo agresivo, porque vamos a entender perfectamente que es algo ilógico, algo absurdo, y que podemos dedicarle más tiempo a esa lectura y a esa práctica para salud mental que estando viendo televisión con telenovelas violentas, absurdas, en donde ahora la actuación es de gritos, es de violencia en todos los aspectos. Entonces, en síntesis, este tipo de obras que acabo de recomendar le van a permitir a usted entender también que si llevamos un orden en la vida, si hacemos una planeación y empezamos a practicar esas virtudes de que nos hablan los libros, tanto de ética como de retórica, vamos a tener una vida más plena, más placentera y sobre todo sin ningún conflicto. No nos van a envidiar, al contrario, creo que inclusive nos van a respetar, pero no por poder, no por fuerza, no por obligación, sino va a ser algo espontáneo, porque vamos a entender quiénes somos. Se trata de conocernos y de conocer a nuestros congéneres, respetarlos, aceptarlos como son. Y hasta aquí con el comentario de hoy, esperando que pasen un magnífico fin de semana, disfruten su sábado y su domingo, ojalá puedan hacer un ensayo. Creo que ya de internet pueden bajar estas obras para que pues, puedan ustedes empezar a practicarlas, repito, al menos 15 minutos diarios. Con el tiempo ustedes verán que eso se les va a hacer poco y van a tener un verdadero disfrute y, curiosamente, no cuesta nada. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta la semana que entra.